Señor y señoritas, el día de hoy vamos a analizar y ver un nuevo terror analógico sobre una serie de torres y extraterrestres que aparecieron en nuestro mundo sin explicación alguna, del creador y amigo del canal Anomaly, el cual su canal y el video original estarán en la descripción para que vayan a ver sus demás videos. Así que quédate todo el video para que tú descubras el final de esta historia. Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram para que puedas ver spoilers de los próximos videos y sobre todo charlar conmigo. Y tengo que mencionar que me nominaron en los Zero Awards como YouTuber Revelación. Si quieres votar por mí, el link directo hacia las votaciones estará en el comentario fijado. Te quiero mucho. Pero antes de iniciar, recuerda suscribirte y dejar tu like. Si no sabes qué comentar, pues comenta me gustan los gatos. Muchas gracias por el apoyo. Disfruta del video. Esta nueva aventura comienza con una advertencia, la cual nos dice que todo lo que vamos a ver está únicamente dirigida hacia el nuevo personal del equipo de investigación del Departamento de Simulación Espacial del año 2023, o sea, el año pasado. Todo lo que vamos a ver de esta cinta es propiedad exclusiva de la Convención Internacional para la Seguridad Espacial. A la bestia. En pocas palabras, en este universo al parecer algo más está pasando en nuestro espacio. Algo tal vez cósmico o que tenga que ver con criaturas que nunca antes hayamos visto. A diferencia de nuestro mundo, que lo único interesante que nos han mostrado ha sido piedras espaciales. O sea, que parece una caca esto. Algo interesante que me gustaría recalcar es que todo este analog horror irá en base al proyecto Luna Nueva, realizado entre 1990 y 1994. En territorio canadiense. En 1968, el Departamento de Seguridad Espacial de los Estados Unidos estuvo estudiando una serie de anomalías en la misma luna. El plan de por sí era llegar a la luna, sin más, simplemente para registros científicos. Esta misión de explorar el otro lado de la luna era más que todo porque se había sospechado que había una grieta en la misma luna, y que según teorías, esta grieta iba a generar en unos 100 años que la luna salga de la órbita, generando muchas catástrofes de nuestro mundo. Estas tenían las fotos de la dicha grieta. Algo curioso que pude notar es que la grieta va de menos a más, obviamente en el tamaño. Este descubrimiento se mantuvo casi 20 años en secreto, hasta que el chiste se le salió de la mano, ya que se informó que la catástrofe de la luna sería una realidad en muy poco tiempo, sacando a práctica la hipótesis luminal de Reinholds-Ferriere. El resumen más sencillo de explicar es que esta hipótesis menciona que la Tierra está influenciada por la Luna, pero no desde una perspectiva tradicional de la gravedad, sino más bien que es la luz del Sol reflejada por el mismo Sol que genera la mayoría de estos fenómenos. Pero en esta hipótesis también se propone algo más difícil de imaginar: un planeta sin un satélite natural, dejándonos con la duda de qué es lo que se refiere con esto último. Tal vez lo de la grieta tenga mucho que ver, ya que nos dieron el dato de que gracias a esta grieta, la luna se puede salir de su órbita natural, generando que, las olas se vuelvan locas. En 1990, Estados Unidos, Canadá y Francia iniciaron una operación científico-militar, denominada como Proyecto Luna Nueva. Con el contexto que tenemos, ahora sí tiene mucho sentido el nombre del proyecto, con el objetivo de construir un proyecto de protones o los sintéticos utilizando el elemento químico 116, que aún se está investigando. Esta propiedad recién descubierta ayudaría a recrear una supuesta luna y reemplazarla con mucha naturalidad, haciendo que su desaparición nunca sea descubierta. Básicamente reemplazar una luna con una luna artificial. Algo loco, ¿no? Entre 1990 y 1993 se construyó el proyecto Gran Hololuminiscencia. Podríamos decir que en estos años ya se estaba realizando ciertas pruebas para hacer realidad el plan inicial, o sea, lo de la luna. Un dato que tenemos que recalcar es que nos dicen que duró un largo tiempo poder calibrar el elemento 116, elemento que no nos dicen qué es, pero simplemente lo llaman de esa manera. Después de un año, o sea 1994, comenzaron las primeras pruebas de este proyecto, el cual necesita de 5 cañones de luminiscencia que harán que el elemento 116 pueda cumplir con su objetivo. Pero cuando supuestamente creíamos que tenían nominado este elemento, nos mencionan que no se sabe cuáles serán los efectos de este elemento en los humanos, o sea, efectos secundarios. Y aquí comienzan las cosas malas, porque al parecer los trabajadores del lugar fueron privados de una capacitación de seguridad y estuvieron desinformados sobre la mayoría de los datos de este proyecto. Algo muy tonto y sobre todo muy poco ético.
Básicamente le estás ocultando información de seguridad a tus trabajadores. Algo malo va a ocurrir cuando menos te lo esperas. Pero bueno, al fin y al cabo yo no soy jefe, soy un youtuber. Y por fin podemos ver una de las primeras pruebas de este proyecto. Esto en base a una imagen proyectada en los árboles, ejerciendo una fuerza gravitacional proporcional a la luna en su estado natural. Créanme, que es más difícil de explicar que entenderlo. Bueno, el caso es que al parecer los árboles experimentaron alteraciones en su estado base, generando un cambio molecular al estar expuesto al elemento 116 y sobre todo a la radiación. Imagínense ir de excursión por las montañas y toparte con esto. Eso realmente daría mucho miedo. Y no dudo que haya pasado realmente. El 7 de septiembre de 1994 la máquina ya estaba calibrada del todo. Esto generó que por fin se pueda proyectar la luna en un estado más real. Un fotógrafo llamado Dr. Reinholds tomó una foto del resultado final, que al principio fue un total éxito, hasta que nos percatamos que hubo un error horrible, sobre todo de cálculo, ya que lo que supuestamente era un reemplazo resultó ser un duplicado de la luna, generando que se efectúe el protocolo reseteo. El punto de todo esto es que catalogaron el proyecto de Luna Nueva como un fracaso, y se usó el proyecto holosintético, o sea la maquinita, para crear un cielo nocturno con el fin de contrarrestar los efectos de la segunda luna. Y como les dije, esto generó que muchos testimonios y videos nacieran desde 2019. Esto simplemente fue un dato, aunque me hubiese gustado que profundicen aún más. Pasamos a 1986, donde una cadena alemana de televisión financió un documental que nunca vio la luz, ya que el gobierno federal impidió bajo cualquier circunstancia la difusión de este material. Este documental abarcó la importancia de comprender el fenómeno del proyecto Luna Nueva, el cual se mantuvo oculto de la población civil. Alrededor de este documental nos cuentan la historia de la Torre de Babel, un relato muy antiguo que simboliza la ambición humana y la confusión de lenguas. Se narra cómo un pueblo ansioso por alcanzar lo divino construyó una torre colosal que buscaba tocar las estrellas. Sin embargo, los dioses respondieron confundiendo su lenguaje y deteniendo su proyecto. Algunos sugieren que la famosa torre de la antigüedad podría representar una estructura extraterrestre, sugiriendo que detrás del mito babilónico se esconde una verdad más sorprendente. O eso fue lo que entendí. Pasamos a un registro clasificado del Departamento Oceánico Atmosférico. Nos mostrarán una serie de imágenes que muestran una anomalía en las costas orientales de Canadá y los Estados Unidos. Estas cosas de color negro son llamados como parches negros. Pero estos no son los únicos, ya que en las costas de Nueva York se pudo captar una especie de estructura sólida rectangular. Hasta el momento esto es todo lo que sabemos, porque al parecer se cruzaron los cables y volvemos al documental, el cual nos cuenta más cosas sobre Babilonia, sobre que es un símbolo bíblico y que sobre todo esta torre no fue una construcción humana, sino un monumento estructural espacial que se asentó en la Tierra a saber por qué changos. Si se dieron cuenta, poco a poco todo se está revelando. Desde un documental que a saber cómo obtuvieron la información del proyecto Luna Nueva, hasta lo que vamos a ver a continuación, ya que al parecer se filtraron unas imágenes por medio de una interrupción que hizo la CNN el 21 de septiembre de 1996. Esta filtración en base a una grabación que duró todo un mes entero y que se vio por momentos random del día. Al principio esta grabación no tiene sentido, pero puedo teorizar que esto es parte de la maquinaria del proyecto Luna Nueva. Y lo siguiente, la verdad, no le encontré un sentido. Tal vez sea las afueras de las instalaciones donde se realizó este dicho proyecto. Lo curioso de esto es que esta interrupción no pasó únicamente en la CNN, ya que también se registró que estuvieron en la cadena de ABC, CBS, Fox, ESPN, PSBC y demás. O sea, imagínate estar viendo un partido de Boca y River y de un momento a otro te aparece tremenda filtración, para que después veas que le metieron gol a tu equipo favorito y pierdas tu apuesta. Eso sí da miedo. Esta parte es la mejor de todas, ya que comenzamos con un reporte, el cual fue enviado de urgencia al jefe del Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono, a saber cómo llegas a ese puesto. La cosa se está yendo al demonio. Este informe tiene como tema principal las extrañas anomalías en la costa de los Estados Unidos y Canadá. En 1996 se pidió que se activaran protocolos de seguridad civil con ayuda de los militares. Además, se bloqueó totalmente las fotografías por parte de satélites estatales para que nadie pueda tener alguna prueba de lo que estaba sucediendo. Claro, como si no existieran los teléfonos. Pero bueno.
La primera anomalía es una estructura de 12 millas de largo, de un color negro intenso y aparentemente sólida. Lo extraño de esto es que después de 8 minutos desapareció. Otra estructura de 6 millas también fue vista, pero en esta ocasión se vio un par de pájaros posados en esta vaina. Pero estos pájaros desaparecieron después de 10 minutos. 2 días después se volvió a ver una estructura de 40 kilómetros de longitud. En este caso, esta estructura era más delgada y emitía un sonido de muy baja frecuencia que la mayoría de las personas no podían percibir. Desapareció después de 30 minutos. Ahora, esta estructura de por sí me pareció la más interesante, ya que a diferencia de las demás que desaparecen por arte de magia, esta estructura se vio romperse en varias partes más pequeñas y sobre todo evaporarse con dirección al cielo. Aparte que se registró un olor muy fuerte a azufre. Un dato muy extraño. Las dos últimas estructuras tienen datos distintos muy interesantes. La de aquí se calcula que su altura llega hasta la atmósfera, siendo la más grande registrada hasta el momento. Y la última medía aproximadamente 11 millas de largo. Y tenía una especie de luces, la cual parecía ser una especie de edificio. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que todas estas estructuras pueden ser una especie de pruebas para lo que tal vez podría ser una especie de nueva torre de Babel, ya que no tiene sentido que nos hayan mencionado esta torre y aparezcan estas estructuras. Algo de conexión tiene que haber. Gracias a investigaciones actuales se puede tener un conocimiento más amplio de cómo fue visto la torre de Babel, pero nos dan un dato muy extraño, ya que estas reconstrucciones visuales vienen de distintos países y culturas. Algo extraño porque tal vez la teoría de que no solo existió una sola torre, pues cobraría mucho sentido. Algo que me puedo percatar es que cada estructura se vuelve aún más extraña con el pasar de las imágenes y sobre todo de las culturas, teniendo una especie de tentáculos y sobre todo la de aquí es una especie de monolito en forma de torre que está sobre un pueblo o una ciudad. Un complemento esencial de esto es lo que nos dicen a continuación, ya que nos recalcan que todas las imágenes comparten un rasgo común. Una torre muy grande reconocida como la Torre de Babel, con características de nave extraterrestre y que tiene tentáculos. Un enorme descubrimiento que prácticamente destruyó a la comunidad arqueológica, ya que a partir de este descubrimiento las contradicciones entre las versiones universales sobre la Torre de Babel entraron en un enorme conflicto y sobre todo generó un gran sentimiento, de terror. En la madrugada del 4 de noviembre de 1996, el Servicio Meteorológico de la ciudad de Filadelfia informó de una tormenta imprevista. Las imágenes ubicaron nuevamente la gran mancha negra, que esta vez vino acompañada de un freno liso y dejó a su paso resultados inesperados que se observaron a la mañana siguiente. Miles de escorpiones de distintos tamaños llegaron durante la madrugada junto con la tormenta y se registró su presencia en diferentes puntos de la ciudad. Por órdenes del Ministerio de Defensa, las cadenas de radio y televisión locales tuvieron prohibido informar sobre este asunto. El documental Babilonia fue presentado en una reunión de emergencia del Ministerio de Defensa. Si bien en el pasado se han informado de lluvias de animales con ciertas explicaciones lógicas, los escorpiones aquí representan un peligro que el Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono ha tomado en consideración seriamente en relación con el fenómeno de Babilonia. En esta reunión se presentaron una serie de evidencias sobre la lluvia de escorpiones registrada por diferentes culturas contemporáneas a Babilonia. La cúpula del segundo jardín del Edén, cuyos relatos hacen referencia a un lugar protegido de plagas, India. La plaga de las pruebas humanas, un dibujo y relato de una lluvia de escorpiones sobre Babilonia, donde fueron expulsados por válvulas de la torre, China. Una constelación de escorpiones puso a prueba a la humanidad, donde los hombres se enfrentaron entre sí para lograr entrar al nuevo jardín,
Turkmenistán. Informe de investigación. Expedición a Irak, 1992-1993. La siguiente presentación se realizará ante la Comisión Extraordinaria del Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono sobre el procedimiento de investigación llevado a cabo en Irak entre 1992 y 1993. El propósito de este procedimiento fue localizar y desmantelar una célula de amenaza potencial de alto nivel en Irak. La operación, dirigida por el teniente general Dr. John Corelli, un experto en historia antigua y sobre todo médico, se centró en la exploración de túneles milenarios donde el grupo podría estar oculto. Desde 1988, Corelli había sido designado como líder de la misión, debido a su vasta experiencia, supervisando excavaciones arqueológicas en una región cercana de las ruinas babilónicas. La misión se desarrolló en dos fases, durante 13 meses. La primera, en 1992, se centró en asegurar el sitio de exploración, mientras que la segunda, en 1993, se dedicó únicamente a las investigaciones. Y aquí viene lo bueno. En mayo de 1992, las fuerzas militares científicas de Estados Unidos llegaron a la región de Al-Andier, utilizando maquinaria de excavación y siendo el protocolo secreto 32 de la OTAN para emergencias de seguridad global. Una vez en el terreno, se estableció un perímetro de seguridad y se delimitó un área para buscar túneles babilónicos, que fue fuertemente patrullada. Entre septiembre y diciembre de 1992, se inició la excavación de un radio de 2,4 millas desde la zona cero. En la segunda fase, entre febrero y marzo de 1993, se descubrieron dos entradas a túneles antiguos que, según mapas arqueológicos, se creían inexistentes. Estos túneles se extendían hacia el este por al menos 2 millas y se encontraban a una profundidad de 2800 pies. Al final de uno de los túneles se halló una bóveda que se creía perteneciente al rey Escorpión, un monarca poco conocido de la nobleza babilónica, para que tengan un contexto más fuerte. Dentro de esta bóveda se encontraron estatuas de piedra negra que representaban a una deidad, junto con dibujos relacionados. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un objeto similar a un huevo, que los científicos determinaron que había estado encapsulado durante al menos 2600 años. Este huevo, con una estructura extraña, se convertiría en un foco de atención para toda la misión. Y no me extraña. O sea, tranquilamente de ahí puede salir un xenomorfo. ¿Quién sabe? El 3 de junio de 1993 se llevó a cabo la retirada oficial de las fuerzas científicas, que habían estado en Irak desde 1992. O sea, todo esto sucedió en un año. En total se confiscaron 2 toneladas de material, incluidos reliquias y tablas con transcripciones muy extrañas. En 1994, el huevo encontrado en las ruinas fue puesto bajo vigilancia. Durante 6 meses estuvo en observación en varias celdas, donde se le realizaron una serie de pruebas a medida que evolucionaba. Durante los 2 primeros meses, el huevo fue transportado en cajas selladas a 5 celdas para sus respectivos exámenes. Las pruebas histológicas al microscopio del material del huevo revelaron la presencia de microorganismos nunca antes vistos. Microorganismos que, a pesar de estar en este estado congelado, comenzaron a moverse después de estar expuestos a temperaturas ambiente durante más de 5 horas fuera del huevo. Finalmente, el huevo fue colocado en una celda de vigilancia dentro de una caja más grande, ya que con el paso del tiempo inexplicablemente aumentó su tamaño. Al 4º mes, el huevo parecía haber eclosionado, y de su interior emergió la siguiente criatura sin forma definida. Largas extremidades rodeaban un centro muy delgado. Unos días después, la criatura adoptó un modo de locomoción similar al de los reptiles y comenzó a explorar la zona. Tras revisar las imágenes, se dieron cuenta de que la criatura tenía una cola retráctil que podría extenderse hasta el doble de su propia altura. La criatura permaneció encerrada hasta 1996, mostrando poca actividad. Sin embargo, el 1 de diciembre de 1996, las cámaras de vigilancia captaron el momento en que la criatura se transformó y desapareció, dejando tras de sí un rastro de lo que parecía ser su cuerpo. Este acontecimiento estuvo directamente relacionado con la aparición de las Torres de Babel en suelo americano. Advertencia, se ha activado el protocolo 48 como alerta máxima. Advertencia, se ha activado el protocolo 48 como alerta máxima. Advertencia, se ha activado.
cientos de reportes y llamadas a la policía a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos y Canadá. En ciudades como Filadelfia, Allentown, New Allen, Worcester y Affistan y New Escocia, millones de personas presenciaron alrededor de 2 de la mañana la aparición de una extraña estructura que emergió en medio de las ciudades, en medio de altos edificios y complejos residenciales. El protocolo de emergencia 48 del Departamento de Defensa para eventos aéreos permitió el uso inmediato del proyector de luminiscencia hueca en la costa este. Más allá de los efectos posteriores desconocidos, el Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono ordenó la predicción inmediata de un evento meteorológico que ocultaría a la vista las extrañas estructuras, que habían aterrizado sin aparente razón. Aunque el evento fue imprevisto, los expertos del Comité de Seguridad habían anticipado que, dada la resistencia seria de estos eventos en la costa este, un fenómeno de tales características podría alcanzar niveles inesperados. Con las apariciones bajo control, los equipos de exploración de emergencia rodearon rápidamente las estructuras reportadas en todas las ciudades. Se envió un destacamento exploratorio al interior con el objetivo de descubrir la naturaleza de lo que se denominaba las Torres de Babel. Las conclusiones finales de los expertos alemanes que comenzaron a estudiar este evento, evidentemente mítico, dieron lugar a las siguientes respuestas tentativas, basadas en cientos de registros antiguos que parecen repetirse. Primero, las torres podrían ser una especie de macroorganismos interestelares que aterrizaron en cuerpos celestiales con fines reproductivos. Segundo, las torres podrían tener algún tipo de mecanismo de defensa que involucre esporas si son atacadas o perturbadas. Tercero, las torres se dividen en dos tipos, invernación estructural y propagación. Las primeras permanecerían estáticas, emitiendo una intensa luz fría en el interior, mientras que las segundas emitían extraños sonidos y pulsaban desde tentáculos que se extendían hasta la parte superior. Los científicos decidieron que los equipos de exploración solo deberían ingresar a las torres de categoría A y obtener la mayor cantidad posible de material fotográfico y registros internos para su posterior análisis. El equipo ingresó con cuidado a través de una pequeña abertura de la torre, donde se encontraron con una estructura interior aún más grande de la torre principal. Dentro parecía haber más torres con miles de pequeñas aberturas que parecían una membrana. Una extraña luminiscencia desde el interior iluminaba tenuemente un complejo de enormes pilares. Los exploradores tuvieron la sensación de estar en otra dimensión, y la calidad de la imagen en esta área era bastante pobre, como si una energía similar a la radiación afectara su calidad. Después de unos minutos de exploración, se encontraron con túneles formados por estructuras alargadas y gruesas que parecían tentáculos, pero mucho más duras, emitiendo una frecuencia constante similar a la estática eléctrica. Estos recesos se volvían más complejos a medida que avanzaban más profundo, notando que no había forma de acceder a niveles superiores. Los túneles formaban intricados laberintos, todos ellos con estructuras similares a algunos templos mesopotámicos, incluyendo pilares idénticos a los que habían sobrevivido a la prueba del tiempo, pero siempre envueltos en largas y extensas estructuras. Algunos de estos exhibían ligeras pulsaciones repetitivas que seguían patrones invariables. Los exploradores evitaron el contacto directo con ellos a toda costa. Todo tenía un color gris oscuro y profundo, y aunque una densa niebla cubría algunos pasajes, los exploradores comentaron que nunca sintieron el más mínimo olor. Esto se explicó más tarde cuando al salir del área, se detectó una severa anosmia crónica en todos ellos. Aún así, lograron salir con vida, con solo un registro de uno de ellos aparentemente atrapado por un grupo de tentáculos. Continuando más profundo, se encontraron con estructuras con una lógica algo similar al diseño humano, como túneles con escaleras que conducían a pozos de profundidad inconmensurable, y esto los llevaría al mayor misterio de exploración, puertas metálicas con sellos aparentemente orgánicos, de los cuales se tomaron pequeñas muestras. Resultaron imposibles de abrir, aunque no se hizo ningún intento por las fuerzas para evitar cualquier riesgo. Sin embargo, se encontró un pasaje sin tales limitaciones. Dentro había objetos que, con gran terror, se asemejaban al huevo encontrado en las excavaciones en Irak. De hecho, eran tan similares que, juzgando por las imágenes, podrían haber sido el mismo. Esto no pudo verificarse ya que el equipo de exploración no tomó muestras de esto.
Finalmente habían obtenido alguna evidencia, prácticamente todo el equipo de exploración salió del interior ileso. Los exámenes médicos posteriores revelaron, como ya se había anunciado, una severa anósmica crónica y un debilitamiento en calcificación ósea. El mismo día, 1 de diciembre de 1996, pero a las 10:04 de la mañana, se registró la repentina desaparición de todas las torres, tanto en el territorio estadounidense como canadiense, dejando un rastro bastante peculiar, enormes cráteres con estos tentáculos solidificados y cristalizados en su interior. Algunos edificios cercanos sufrieron consecuencias estructurales y también terminaron con estos tentáculos petrificados en sus sótanos. Los análisis histológicos realizados en estas estructuras arrojaron resultados similares a los obtenidos con el huevo capturado en Mesopotamia. Pequeños microorganismos llegaron entre los restos dejados por las torres. Condado de Northampton, Pensilvania, 1996. Después de la repentina y abrupta desaparición de las enormes torres, se vio el rápido cubrimiento y llenado de las cavidades que se habían dejado principalmente en medio de las ciudades, así como en otras áreas rurales de Estados Unidos y Canadá. Estudios posteriores en 1996 determinaron que aproximadamente 21 torres habían aparecido a lo largo de la costa este de Norteamérica. No se reportaron heridos y todas las fotografías o videos documentados fueron debidamente confiscados por agentes del Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono. Estos cráteres reales dejados por las torres fueron debidamente cancelados por un estudio más profundo. Las características del terreno presentaban un sorprendente parecido a lo que los investigadores alemanes habían etiquetado como el segundo jardín del Edén. Según investigaciones arqueológicas en profundidad, estas ubicaciones eran áreas donde algunas de las torres habían puesto huevos y descendencia de seres extraterrestres. Su característica principal era que eran terrenos increíblemente fértiles para todas las formas de vida y totalmente inmunes a cualquier intervención química. De hecho, los investigadores notaron que cuando se retiraba el material encontrado en los cráteres para su estudio en los laboratorios externos, este se deterioraba rápidamente o su actividad no mostraba la misma agilidad bajo el microscopio como dentro del primer cráter. El caso fue monitoreado de cerca por los departamentos de seguridad estadounidense y sus oficinas subsidiarias hasta 1998, cuando hasta la fecha las entidades dentro de los cráteres mantenían su forma, peso y tamaño, sin mostrar un comportamiento anómalo y pareciendo inofensivas durante las pruebas. Sin embargo, se solicitó que fueran retiradas de los cráteres a finales de 1997, para restaurar la arquitectura urbana y enterrar cualquier conocimiento público de un evento anómalo. El siguiente video es un documental de YouTube de 2014, de un canal de conspiración mexicano. Un nuevo y extraño fenómeno ha sido captado por personas comunes en todo el mundo. Expertos paranormales están confundidos, y a otros les preocupa que se avecine el apocalipsis. Desde el oeste de Canadá a los cielos grises de Inglaterra, hasta el sudeste asiático y más allá. El sonido de algo siniestro ha hecho vibrar los tímpanos y erizar la piel. En 2013, Kimberly, una joven madre de Terrace, Columbia Británica, se despertó una mañana de agosto con estos espantosos sonidos que venían del cielo. ¿Podrían estar estos eventos conectados con el mito del antiguo documental, Babylon, supuestamente cancelado antes de su emisión por una cadena televisiva alemana en los años 80? ¿Podrían haber regresado los dioses babilónicos? Más adelante en el documental se revelan las consecuencias iniciales del experimento del cañón de oluminiscencia.
Aunque la población nunca se enteró ni sospechó nada, los efectos sonoros de las torres ejercían cierta presión electromagnética sobre la proyección del cañón, provocando su colapso mucho antes de lo previsto. Durante el boom de estos sonidos, denominados las trompetas del apocalipsis, se diseminaron por la web una serie de fotografías que no causaron tanto revuelo como los sonidos. Estas correspondían a raros registros del cielo con una serie de resquebrajamientos y fisuras inexplicables. Esto conllevó a la reactivación del clásico mito de la Tierra plana y la existencia de un domo sobre la superficie. ¿Será que efectivamente la Tierra podría estar envuelta en algún tipo de material invisible? ¿Podría ser un escudo, una proyección electromagnética? Puesto que, claramente los expertos descartaron que se tratasen de auroras boreales. En 1999, el Departamento de Seguridad Interestelar del Pentágono presentó las pruebas sobre el estado de la Luna del Departamento de Defensa, 5 años después del proyecto Luna Nueva. Estado del proyecto Luna Nueva, 1994-1999. El Lunar Prospector fue una nave espacial diseñada para estudiar la superficie de la Luna que fue lanzada el 7 de enero de 1998 para investigar la existencia de agua en el satélite natural. Pasó varios meses recorriendo las vastas llanuras lunares analizando el terreno. Sus principales hallazgos incluyen un estudio exhaustivo del estado gravitacional del satélite lunar. Sin embargo, estos estudios también revelaron la identificación de un área donde la gravedad parecía estar severamente alterada por algún objeto mucho más grande. Hasta este momento, las grietas en la Luna no estaban afectando la gravedad de la superficie, pero algo había estado creando tal anomalía en el área marcada. Una vez finalizada su fase de investigación, el prospecto lunar se estrelló intencionalmente a las 295 horas del tiempo universal coordinada con el 31 de julio de 1999, a una velocidad de 6.000 km por hora, en una zona de sombra cercana al Polo Sur, con el objetivo de detectar vapor de agua de los depósitos de hielo. Ante la prensa y en publicaciones científicas populares, dicha noticia se daría a conocer estableciendo la idea de que la anomalía gravitacional fue un error de mapeo. En realidad, el objetivo de la misión era localizar el área afectada y estudiarla. Se afirmó públicamente que el prospecto lunar había colisionado en el área equivocada debido a un error de cálculo de la misma naturaleza, y la misión se dio por concluida. Una vez localizada la zona de la anomalía significativa, se capturaron las siguientes imágenes durante el descenso controlado del prospector. Y de esta forma acaba este terror analógico. Realmente de la última parte no tengo mucho que explicar porque está muy bien detallado. De por sí todos los acontecimientos fueron en base a un huevo encontrado en unas ruinas. Al principio lo transportaron en cajas selladas a diferentes celdas, donde se iniciaron análisis histológicos que revelaron microorganismos nunca antes vistos. Lo sorprendente fue que incluso en este estado congelado, estos microorganismos comenzaron a moverse tras ser expuestos a temperaturas ambiente. Con el tiempo, el huevo inexplicablemente aumentó de tamaño, y al cuarto mes parecía que estaba a punto de eclosionar. De su interior emergió una criatura con una forma indefinida, con extremidades largas y con un color similar al del huevo. Aunque al principio no mostró un comportamiento hostil, su instinto lo llevaba a buscar una salida, como si fuera un animal. Finalmente fue trasladado a una instalación subterránea de alta seguridad. Pero el 1 de diciembre de 1996 ocurrió algo impactante. La criatura desapareció, dejando un rastro extraño de su cuerpo. Ese mismo día, millones de personas a lo largo de la costa este de Estados Unidos y Canadá presenciaron la aparición de enormes estructuras que emergían en medio de las ciudades, a los que se llamaron Torres de Babel. Los científicos comenzaron a investigar estas torres, sugiriendo que podrían ser organismos interestelares con fines reproductivos. También se propuso que tenían mecanismos de defensa que implicaban la liberación de esporas, si eran, perturbadas. Enviaron equipos de exploración, los cuales ingresaron a estas torres, reportando una estructura interior aún más grande,
llena de túneles que parecían laberintos y que tenían una extraña sensación de que pues estaban en otro mundo, en otra dimensión. Después de un tiempo, estas torres desaparecieron, al igual que las estructuras conocidas como los parches negros, dejando enormes cráteres con tentáculos solidificados en su interior. Estudios posteriores revelaron que estos lugares eran increíblemente fértiles y mantenían una actividad biológica inusual. A pesar de los esfuerzos por mantenerlo en secreto, la investigación continuó. Había una conexión súper fuerte entre el huevo hallado y lo que se había encontrado en los cráteres. A medida que la historia estaba terminando, nos dejan claro que este secretito estaba siendo revelado, siendo los mismos civiles los que se percataron de todo lo que estaba pasando en el planeta, ya que ver estructuras extraterrestres supergigantes que desaparecen por sus santos huevos es algo que dejaría extrañado hasta la persona menos creyente sobre los extraterrestres. De igual manera, esta historia concluyó sin una resolución final, ya que se aceptó que los extraterrestres existen. Y cuando menos te lo esperas puede aparecer una nueva torre de Babel, y que tal vez no sea tan amigable, como hemos estado viendo alrededor de toda esta historia. Porque recuerden que se aceptó el dato de que dentro de ellas existe vida extraterrestre, solo que aún no lo hemos visto al completo. Espero que te haya gustado mi video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Comenta qué te pareció este terror analógico y recomiéndame cuáles te gustarían ver en el canal. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Te recuerdo que puedes votar por mí en Oceano Awards, el indirecto está en el comentario fijado. Te quiero mucho, persona que miró todo el video. Yo soy Norspad y el terror y misterio están detrás de ti.